Oye, estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia, sí de la casa, escritor, poeta, comentarista de televisión, Cabral de la Torre está con nosotros hoy porque viene con un hijo nuevo a la casa y estará conversando, estará presentándolo y de él estaremos hablando porque es una figura de una influencia importante en la política de República Dominicana. Estamos hablando del doctor Joaquín Balaguer. El libro es el ejemplar que trae para presentarlo aquí Cabral de la Torre. Joaquín Balaguer Ricardo, nacido en Navarrete, en Villa Bisonó. Buenos días, Cabral de la Torre. Placer saludarte. Muy buenos días. Estoy entre amigos. Así Estoy es. en casa aquí, así que puedo tener la licencia que en otro sitio no la voy a tener. Buenos días, amigos televidentes. Aquí estamos en este nuevo parto. Joaquín Balaguer, estudio de una figura excepcional. Y enigmática. Bueno, lo excepcional entra. Ahí está amplio, todo. Sí, es amplio. Se han escrito más libros de Balaguer que de Duarte, que de Luperón, que de todo el mundo. En República Dominicana hay más libros de Balaguer. Aquí está este libro de Cabral de la Torre. Así que próximamente estaremos avisando por aquí donde estará disponible para que lo adquieran. Lo adquieran. Siempre los libros de Balaguer llaman mucho la atención, por eso es el de quien más se ha escrito en República Dominicana. No, y es un primer tomo, o sea que falta un segundo. Un segundo. Fíjense ustedes, las figuras históricas, nacionales e internacionales, tienen de particularidad que crean muchas fobias y muchas filias. Sí. Tienen muchos admiradores y muchos rechazadores, objetadores. Balaguer no va a ser la excepción, porque también tiene un protagonismo de manera mayúscula. Usted puede decir todo lo que usted quiera, pero usted no puede negar a Balaguer, su impronta pública. Claro. Eso es ahí. 22 años de ejercicio directo en la presidencia de la República, más los 30 años de burócrata en la era de Trujillo. Y fue vicepresidente también con Negro. Empezó desde abajo y llegó a presidente, por las coyunturas circunstanciales, los imprevistos que se dan en la política, como por ejemplo en 1960 el régimen de Trujillo entró en una serie de colapsos porque habían fallado los intentos de silenciar sus oponentes, incluido en el exterior. El caso más notorio lo simboliza Rómulo Betancourt. Eso le trajo las sanciones, pero se agravó que ya había pasado la invasión del 59, entraba en una crisis. Hermanas Mirabal. Entraba en una crisis económica. Se le ponen la tapa al pomo, como dicen, ¿verdad? Y la tapa al pomo, como tú dices, está en Rómulo Betancourt, que emplazó a la OEA y vinieron las sanciones. Balaguer lo usan como correa de transmisión, hacen renunciar que está de presidente y meten a Balaguer con el primer propósito, que no se vea a la familia Trujillo gobernando. Ahí empieza ya el Balaguer presidencial. O el Balaguer que desde la era de Trujillo... Ya ese gusanito venía por ahí. Mire, un ejemplo. Aquí en Santiago, en el año 52, se celebró la graduación de mujeres abogadas. ¿Usted sabe cuál fue el título de la conferencia? Arriesgado, porque él lo hacía. La alternabilidad del poder en la República Dominicana, con Trujillo vivo. Y dijo ahí frente a Trujillo que en los regímenes de fuerza difícilmente crucen la barrera de los 30 años o terminan en un charco de sangre. Tan sencillo.
Balaguer tenía esa propiedad de mandarle mensaje a Trujillo, o al único que se lo perdonaba. Por lo menos no los funcionarios de mayor rango. Ahora, escribí sobre Balaguer, un amigo, me topé en la calle ayer, me dijo, y los dictadores tienen excepciones. Digo, mi hija. Todo el mundo. Por Dios, tú eres abogado, léete la historia. Todo el mundo Y tiene los grandes- luces y tienen sombras. No, pero aparte de eso, excepciones, yo estoy hablando algo, porque la excepción no es luz y sombra. Estamos hablando el manejo del poder, Más allá de todo eso. más allá de todo eso. Tienen unas actuaciones, tienen unas ejecutorias, tienen unas iniciativas. Entonces, en Balaguer, que no es condenable, se ha dado una especie de prejuicio y unilateralidad en valorarlo, que tiene sus explicaciones. Porque el Balaguer de los 12 años no es el Balaguer de los 10, o voy a decirlo en otras palabras. El Balaguer que le tocó vivir posguerra de abril, la Guerra Fría, esa lucha bestial aquí en el mundo entre las superpotencias, Unión Soviética y Estados Unidos, apelaron a todo en los países del tercer mundo, lo que llamaban en aquel entonces, o países subdesarrollados. Nosotros no fuimos la excepción. Fruto de la Guerra de Abril, empezó aquí la Operación Cóndor, que era una guerra de exterminio contra los supuestos marxistas, contra los supuestos comunistas, y que costó en América más de 50,000 personas. Wow. Le caían atrás todos esos grupos que ustedes conocieron, famosos, Y Tupamaro. eran sus enemigos. Bueno, con esto, bajo ninguna circunstancia, quiero justificar crímenes. Pero con esto, bajo ninguna circunstancia, quiero justificar errores de la izquierda dominicana en su táctica, que hubo provocación, que inclusive crearon un comando revolucionario clandestino para salir a asaltar, entre ellos a quitarle un revólver a un pobre policía. Oigan bien, que eso es un riesgo, porque aquí en cualquier época, el que le va a quitar un revólver a un policía. Y aquí se resalta solo las virtudes de Balaguer. No, usted me está oyendo. Yo no resalto virtudes, yo resalto hechos. Cabral, vamos Porque ahorita. la historia no es literatura, no es creación, es ponderación. Vamos a de brindarte hechos. una taza de café Santo Domingo, Muy sabor bien, que empieza caramba. en el aroma. Café Ya preguntaba por él antes de Santo llegar aquí. Yo no Domingo, preguntaba. Lo mejor de lo nuestro, café Santo Estaba Domingo. céfalo. Y estas 3 variedades de café 100% dominicano. Café Santo Domingo, Suardí, Perla Roja, Gran Sierra. ¿Sucede en todas partes del mundo, Cabral, o es un fallo que tenemos en República Dominicana? Que la historia te la cuentan y no hay esa analítica. Y ayer yo hablaba del tema, por ejemplo, Haití, de cómo se da la toma de Haití a nosotros cuando se le entrega la llave de la ciudad a Boyer. Había una conciencia tanto de los haitianos como los dominicanos de que lo que tenían que evitar aquí era que volviera la esclavitud, por donde entra uno de nuestros patriotas por Haití, con él viene una gran cantidad. Y aquí lo que vendemos es una parte, lo mismo con Trujillo, que por ley no se puede hablar de Trujillo. Entonces no se puede hacer el esquema y solo las generaciones conocemos la parte negativa y no conocemos la otra parte porque lo que se hace es literatura. ¿Pasa eso en otras partes o eso es Sí. exclusivo? La historia tiene un denominador común, que le escriben los vencidos. Ahora bien, está en el criterio ético de quien escribe, qué persigue. Porque aquí ya se habla de reescribir la historia, con muchísimos hechos. Menciones el tema dominico-haitiano. Primero, cuando entraron los haitianos aquí no había esclavitud. ¿Y de qué nos liberan? Lo primero. Lo segundo, hubo un interés
de dominicanos, me estoy apartando del tema, de ver en Haití una economía más avanzada, que al final la destruyeron los propios líderes haitianos. O sea, el negrocentrismo no fue gran administrador y nos quiso involucrar a nosotros, pero además desterrarnos como pueblo en la identidad, quitándonos el idioma, la educación. Es decir, se condujeron de una forma peor que el Imperio Romano, cuando decía que se conquistaba a sangre y fuego. Ahora, eso ha ido cambiando en el análisis, en el abordaje. Y yo a ustedes, que son gente joven y a todos los que me están oyendo, que vayan a los textos primarios sobre ese tema. Por cierto, que hoy es 25 de enero. De febrero. De febrero, perdón. Nacimiento de Ramón Matías Ramón Mella. Entonces, para que ustedes vean cómo se va creando una situación totalmente anómala, pero dirigida, que el 27 de febrero nació una entidad que le llaman República Dominicana. No, nació por fruto de una lucha, de una discrepancia, fruto de unas contradicciones. O sea, ponen las cuestiones muy dosificadas, muy manejadas. Pero eso tiene otros intereses, que tanto concurren en lo nacional como concurren en lo internacional con respecto a las relaciones dominico-haitianas. Porque eso es una realidad. No quiero meterme... Volvemos al redil de Balaguer. No. A Balaguer le tocó, en ese redil, como dices tú, siendo el año de 1937, negociar el tema de la famosa matanza haitiana, de los haitianos, junto con el canciller Carrier, haitiano. Él era el vice, el titular de la carrera tenía problemas de salud, y ahí se escaló. Entonces yo vi en él esa capacidad que tenía. Y yo siempre me he preguntado, matanza de los haitianos, y yo le hago una pregunta a quien sea con sinceridad. ¿Cuántos dicen que se mataron? Supuestamente. Hablan de 30,000, de miles. Ya hay muchísimas, 20,000, 15,000. Yo tengo los informes de la delegación norteamericana en ese entonces. ¿Qué le dicen? ¿Qué creían? Que se había hecho una matanza entre 4 o 5,000 personas. Pero no importa el número. Yo me pregunto, ¿dónde están los cadáveres? ¿Dónde lo tiraron? Porque si usted lo compara, por ejemplo, con la búsqueda de los guerrilleros del 59 aparecidos, y estaban en el monte también. Y si hay fosa común, ¿cómo es posible que tanto silencio? Y eran menos. De los haitianos. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué estamos hablando y hasta dónde se inflan las cosas, los hechos, los sucesos, por intereses. No, hay historiadores que dicen que se aumenta la cifra desde aquí para darle más poder a Trujillo y decirme lambí, como diríamos ahora. No. Eso fue una negociación transaccional. O sea, los haitianos aceptaron 2.50 per cápita. Y territorio. Por cada supuesto muerto. ¿Y cuántos supuestos se reportan ahí? Bueno, le dieron como 2 millones de dólares. Pero también hubo tierra. Hubo tierra ahí también, parte del territorio. No, ahí no. No. ¿Y cuándo se produce esta negociación entonces? En 1937. Sí. Pero hay algo muy notorio, que en el 39 se produce en Washington el acuerdo dominico-haitiano, que establecía que tenían ambos países que cuidar la frontera y que eran responsables de la ilegalidad y del pago que eso conllevaba de ilegales, el tránsito hacia cualquiera de los dos países. Eso no se ha cumplido nunca. Haití, porque Haití tiene una particularidad, que firma todo pero no cumple nada. Cabral, vamos a ir a publicidad y volvemos para que tratemos sigamos hablando de este importante libro que se llama Joaquín Balaguer, estudio de una figura excepcional. Un país donde hay mucho, como decía Cabral, mucha gente que valoran a Balaguer,
porque usted toma, al igual que en una sopa o en un sancocho, usted toma lo que a usted le afecta, lo que a usted le interesa, de cada persona o de cada situación. Hay mucha gente que se horrorizan cuando le hablan de excepcional. Y la grandeza está a no estar de acuerdo con lo que son, piensan igual que uno, sino los que tienen discrepancia con uno. Ahí está la grandeza. Vamos a seguir viendo con relación a este gigantesco libro que hay que buscar de Cabral de la Torre. Joaquín Balaguer, estudio de una figura excepcional. Publicidad y volvemos. Joaquín Balaguer, figura excepcional, así lo destaca en su nuevo libro. El autor es Cabral de la Torre, que está con nosotros, es escritor, comentarista de televisión y una persona que se ha dedicado a las investigaciones, y una muestra de esto
es este primer tomo de este libro, Joaquín Balaguer. ¿Cómo se hace eso? Porque uno a veces tiene tanta idea suelta. ¿Cómo se empalma Cabral un libro que es grueso, que hay que tomar meses para leerlo? ¿Cómo organizar estas ideas? ¿Cuál es el esquema? Bueno, primero, porque mire, y es el primer tomo, es decir, que información es lo que falta. ¿El segundo va corriendo o ya está terminado? No, ya está terminado. Ya está terminado. Mira, como todo lo que se escribe hay que hacer un muñeco. Es una idea general, de ahí van cambiando muchas cosas, se van agregando muchas cosas y se van eliminando muchas cosas. Pero en el proceso histórico, sobre todo, usted debe descansar en la investigación, en la profusión de datos. Que a propósito de eso, se destaca siempre la bibliografía, pero ¿a quiénes tú entrevistaste? ¿Con quiénes te viste? ¿Quiénes personas son parte de No, personalmente de este no, sino aquellos que en un momento dado fueron a los periódicos, se habló de... O sea, yo no hice... Yo, en primer lugar, hice investigaciones fuera aquí y fuera de aquí en lo pertinente, lo que manejan política. Y en el caso nuestro, pues, lo primero que comencé fue a recopilar libros. Yo tenía una pila así, y es verdad que yo voy a leer todo eso. Ahí hay 300 libros. Por eso le digo que... Y entonces, nació en el Torbellino de 1994, a donde hubieron las irregularidades, vinieron los 2 años, etc. Entonces, ahí comenzaron a salir en los periódicos muchas opiniones, muchos comentarios, muchas entrevistas, y yo comencé, se me prendió un bombillito. Yo, este hombre es jodón, y es jodón en el sentido literal de la palabra, porque no es posible, frente a todos los hechos de Joaquín Balaguer, que le imputan sus adversarios, y que lo pintan como un ser del demonio. No era fácil, muchachito. Pero oigan, no tiene comparación que entonces, años después, no a 100 años, usted lo declare padre de la democracia. Porque era una figura camaleónica, Cabral de la Torre. No, camaleónicos son los que lo declararon. Lo declararon porque él no. Buscando amarrar chivas. ¿Por qué? Porque eso es lo que te quiere decirle, que todavía siendo casi un político en decadencia, lo buscan por cuotas amarrar políticas. chivas. Entonces eso da excepcionalidad. No, eso va más allá de amarrar Sí, chivas. pero cuando él se va al exilio es otro discurso, cuando él aspiraba a ser presidente de la República. ¿En qué, tú me estás hablando del periodo de cuál? ¿Del 61? Sí, a raíz de la muerte de Pero Trujillo. oye, qué coincidencia, lo que le vocearon muñequito de papel que yo andaba en la calle. Se burló de todos. Vino en el 66 y se burló de todos. El muñequito de papel. Te voy a hacer una anécdota. Él era rencoroso. Sí, hay que leerse su obra Tebaida Lírica, que yo se la recomiendo a ustedes. La introducción que le escribe te demuestra el rencor, el presentimiento. Pero él no es el único en la historia. No es que eso es parte del ser humano. Porque de la naturaleza psíquica. Es ver la posición, claro estaba bajo un régimen, pero ese panegírico de Trujillo fue una cosa, una loa, y luego se va, y de allá todo lo contrario. Pero usted tiene que leer ese panegírico entre líneas. Ahí hay cosas. Muchos de los crímenes que a él se le indigan no fue ordenado por él. Ajá, ¿y a quién le está diciendo eso? En el panegírico. Para que él escribía dual muchas veces. Soltaba y recogía. Pero, ¿qué estamos viendo de Balaguer? Balaguer es el padre de la economía moderna dominicana. Es el represivo de los 12 años. El constructor. No solo el constructor. De presa, lo primero. Que la hizo sin coger un cheque prestados. Trazó la política forestal. En aquel entonces que no existía. Y entre esas iniciativas está la de otorgar gratuito al campesinado dominicano las estufas y un tanquecito de gas. ¿Qué fuera hoy República Dominicana sin eso?
peor que Haití. ¿Y qué seríamos si tal vez todos esos jóvenes brillantes estuvieran con nosotros, Pero Cabral? si tú le llamas brillantez, Todas esas luces que apagaron en ese régimen, es que no es posible, donde hay guerra, usted también crea una contraofensiva. Porque hay muchas cosas fueron creadas por una fracción de la izquierda, porque no toda la izquierda cayó en eso. Vamos a la publicidad y volvemos. Eso es lo importante de la historia. O como dice la Lupe, que cada quien cuenta el cuento a su manera. Publicidad, Cabral de la Torre, que ha venido hoy a presentarnos su más reciente obra, Joaquín Balaguer, estudio de una figura excepcional. Publicidad y volvemos. Aquí estoy, Joaquín Balaguer, estudio de una figura excepcional, el tomo primero, el 1, de Cabral de la Torre, que está con nosotros haciendo la presentación de esta obra, que como toda, y tratándose de una figura como Joaquín Balaguer, será un tema a tratar y sobre todo que va a crear controversia. Se ha escrito más de Balaguer que de Por la Duarte. manera en que enfoca este libro Cabral de la Torre, destacando la figura excepcional. Mira, yo estoy hablando de la excepcionalidad en el manejo del poder, que hay que entenderme. Sí, fíjate que hemos hablado aquí de 5 o 6 ejecutorias de Balaguer que están ahí presentes. Yo quiero... O sea, a Balaguer no se puede ver solamente desde el lado represivo, que lo tiene, que hubieron desafueros, que hubieron crímenes, pero también hubieron provocaciones de una facción de la izquierda dominicana. La Cabral, famosa acción y reacción. Yo quiero irme para atrás, para la historia. Ya. Joaquín Balaguer llevó al Panteón Nacional a Pedro Santana, que al igual que Balaguer tenía luces y tenía sombras. Y mucha gente entendemos que había aquí una situación y tenemos un concepto diferente de Pedro Santana. Podemos hacer un símil con esas dos figuras, Balaguer y Santana. No son... Un gladiador, una de las principales espadas de nuestra independencia, posterior comete algo y todo queda, y lo que resaltamos es la parte negativa del trabajo. Bueno, es que en Pedro Santana se da una dualidad.
de héroe pasa A Villa. a villano. Vendió la patria, la anexó, que eso también tiene otras explicaciones desde el punto de vista de lo constitutivo para la nación. Porque entendían ese sector social que frente a Haití, con un ejército formidable, no había manera de contenerlo en la República Dominicana y que había que buscar un protectorado, en este caso la anexión. Ese es el origen. Yo creo que no había necesidad, porque a partir de 1857 el gobierno haitiano envió comunicaciones diciendo que ya no le interesaban las incursiones militares, pero ellos persistían en eso. Claro, España nunca nos ha tratado como país desde que se inició la colonización. Nos trató, como dijo Meléndez y Pelayo, como un acto. Nos abandonó a partir de 1520. ¿Cómo llega Balaguer a ser del círculo de Trujillo? No, Balaguer llega. Balaguer es una figura precoz. ¿Miren qué cosa? A los 20 años era el joven de mayor verbo aquí en Santiago. Sí, sí. Trabajaba para la información. Trabajaba para la información. Se estaba en un taburete, echaba un discurso. Por su pequeña estatura lo subían. Lo subían, pero la forma de la oratoria. Entonces ahí comenzó el nombre de Balaguer. Luego, en 1930, me toca a mí como familia. Manuel del Cabral, íntimo amigo de Balaguer, poeta los dos, a través de su padre, Trujillo le pide que un joven de Santiago lo reciba y le dé en el Club Santiago la bienvenida. Le dice Mario Fermín Cabral Ibáez, el que fue el de la idea del monumento y de otras: oye, Manuel, pero haz tu discurso, que yo no soy, yo lo que soy poeta. ¿Y a quién tú tienes? A Balaguer. Y eso es, porque también a Balaguer le tiraban el mote del campesinito de Navarrete. Y por eso él sale de donde leía mucho, en Amantes de la Luz, se fue a la Alianza Cibaeña, que en un momento dado consiguió la llave con el celador y él la cerraba, y se iba solito ya. Entonces, esa inteligencia precoz hizo que este imberbe, que tuvo también choque, fuera creciendo en nombre. Y en 1930, ante ese discurso, pues se acercó a Trujillo. Esa es la realidad. Ahora, Se dice que le hacía discurso a Trujillo. mira, Trujillo tenía todos sus colaboradores principales, le hacían discurso. Peñavallo, Sánchez Lustrino, bueno, todos. Porque Trujillo no tenía un equipo de legulleros. No. No se codeaba de gente. Esa era una de las... A diferencia de los políticos de ahora que no quieren gente con talento a su lado, en esos tiempos era todo lo No, contrario. Trujillo tenía, no es que haya diferencia, Trujillo tenía el criterio de necesitaba el talento. Ahora él decidía. Si su decisión era correcta, salía bien. Si su decisión era incorrecta, salía mal. Entonces, Balaguer llega a la presidencia de la República, porque ya un hombre formado intelectualmente, Sí. con una amplitud de conocimientos excepcionales. Entonces, váyanse a ver los discursos de la cumbre. ¿Quién es una de las figuras principales? Ciego. O sea, tenía una capacidad memorística y de improvisación. Y de esas grandes citas. No, eso era su último recurso para hacer. Pero yo volviendo a Balaguer, el Balaguer hay que verlo desde una figura poliédrica, porque era flexible, no era psicorrígido, sabía cambiar, sabía buscar, aunque quizás te odeyera por dentro.
guardaba más silencio escuchando que hablando. Tenía una expresión, que uno es esclavo de lo que dice. Oiga bien, esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Entonces, Balaguer hay que verlo en el conjunto de dos periodos históricos distintos. El de la Guerra Fría, que abarca los 12 años, pero es el periodo que traza el camino que tiene hoy la República Dominicana, pese a la persecución política, porque la hubo. Cuando se va, dice, dejo el avión listo, cuando le entrega a Leonel, en la pista, listo para despegar. Es el que organiza la zona franca, porque vamos a ver la envergadura de lo que está. El turismo en República Dominicana empezó en Puerto Plata, la minería, sí, todas las grandes decisiones de un ejecutivo la ejecutó en los 12 años. Como cambió el periodo, ya no se estaba persiguiendo a comunistas, ya había que darle a la naturaleza del Estado límites. Vinieron entonces, cuando lleguen en el 86, cruza el 90 y vienen las influencias de que había que recortar el Estado y todo ese tipo de cosas, que son los que paren el Código Monetario y Financiero, que es hoy lo que heredó Leonel, lo siguen modificando, pero trazó el camino. Entonces, usted es un hombre... Las últimas reformas de importancia se hicieron en ese periodo. Sentó la base. 92 usted tiene el código tributario, es el que tenemos. La última reforma, con todo y 4% estudiantil, ¿usted recuerda aquel plan decenal llevado por Jacqueline Malagón? Lo mejor. Los enemigos de Balaguer, que no vivimos llenos de resentimiento, les reconocemos muchas cosas, como lo hacemos con Trujillo, como lo hacemos con Santana, porque la historia no se puede contar parcializada, como quiera el narrador. No, pero es que no es un problema. Usted tiene la base. Yo digo que fulano le dio un palo, vea, allí lo dijo, en mitad del periódico. ¿Qué usted me va a decir? Busca la fuente. Busca la fuente para contrastarla. Por eso ese libro tiene esa amplitud. Porque yo no estoy buscando alabar a Balaguer. Yo no soy apologista. Ni estoy tampoco creándole una sentencia como quieren algunos infelices marxistas metidos de escritores y historiadores. De motejarlo y que es irrepresivo, sí, todo eso es verdad, y que le va a quitar los hechos. Y no pasó con Trujillo lo mismo, Cabral. No diríamos lo mismo. Pero con todo, vos vete más para atrás que no tiene que ver. ¿Cómo tú sacas a Nerón de la historia ni a Hitler? ¿Cómo lo sacas? Te hago una pregunta. Porque aquí hay una serie de estudiosos sociales que ven la historia desde el punto de vista visceral. Tienen a sus héroes favoritos. Y no le ven a veces la sombra que tienen. Ese es el problema, que esa historia entonces se presta a confusión. Lo que se debe buscar es tarde o temprano, como dicen algunos, poco a poco se va reescribiendo. Este escribe sobre este tema, aquel sobre tal periodo. ¿Por qué se ha escrito tanto de Balaguer? Más que Duarte, más que el de Luperón, más que Peña Gómez, más que... Aquí hay dos figuras que se han escrito, porque también han venido los investigadores, Trujillo y Balaguer. Sí, son los que más, de los que más... Pero, ¿por qué? Porque son los que tienen en la lontananza dominicana el mayor peso social, político y económico. No hay quien lo sustituya. Y dentro de sus épocas, lo que legaron está ahí. Por eso se escribe. Claro, volvemos al tema de la represión, porque en Balaguer, por ejemplo, que el dictador, pero un dictador, para ser dictador, comienza primero suprimiendo toda crítica. ¿Se lo lambían, Cabral? No, señor, yo vengo de la época de los 12 años. Ahí está el Nacional. ¿Verdad que había persecución? Pero lo que se decía en el Nacional, eso no tenía comparación en cuanto a libertad de prensa. Pero no le diga eso a Ramón de Luna y el grupo. Bueno, yo estoy hablando de periódico, escúchame. Y el tema de Narcisazo y todo. Que debieron esconderse y avisarle, mira, le pasó hoy todo es eso. el día. Pero atacaban.
pero había disenso. Criticaba lo que estaba mal. En Trujillo, el que hiciera eso no lo hacía la primera vez. No, porque los de Trujillo ya fueron Se iba cosas. por contarse en Sus un hoyo. tentáculos, como tú señalabas, se fueron... No, y había una estructura. Porque Balaguer allá era una nuestras dictadura fronteras. blanda también. Soltaba y dejaba. Yo me recuerdo en una entrevista con Juan Bolívar Díaz, que le dijo que aquí habían presos políticos. Señálemelo. Aquí lo que hay es políticos presos. Cambió el tema. Eso mismo dice el dictador Nicolás Maduro y dicen Entonces, pero toleraban ese quehacer con tropiezo de la libertad de prensa. Porque la libertad de prensa no existe tampoco. En ningún país del mundo. Eso es un mito. Oye, ahora antes te mataban y ahora te matan económicamente. Porque si tú no eres bocina, te rompen el pescuezo. Y matan con otros medios. Sí, te matan moralmente, te matan económicamente. Pero no existe la plena libertad de prensa. Ni aquí en ningún país del mundo. Este primer tomo, Cabral, ¿en qué se enfoca y el segundo tomo en qué se enfoca? ¿O cuáles son los tramos? No, yo voy desarrollándolo porque esto termina en 1978. Ok, Lo que hizo. hasta ahí. Lo recojo, lo que hizo hace... Caramba. Déjame. Recojo lo que hace en los 10 años. Ya. Abue. Esto es en vivo. Sí, sí. Recoge lo que... Hay gente que llama a uno para decirle, te estoy viendo. Entonces, con los hechos, porque yo no persigo otra cosa que los hechos. ¿Dónde estará puesto a la venta este libro? Ya tenemos el tiempo en contra, Cabral. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Bueno, yo avisaré por este medio. Ok. Recuérdense que fue anoche. Ok. Ahora hay que ir a otra etapa. Pero directamente a Cabral de la Torre se puede llamar. Bueno, pueden llamar mientras tanto. Ya está, usted tiene libros, aparte de este, que cualquiera que lo llame. Por supuesto. El teléfono mío directo, 809-267-6115. 267-6115. Gracias a Cabral de la Torre, ahí tenemos en pantalla este primer tomo de este libro, Joaquín Balaguer, estudio de una figura excepcional. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, gracias a Cabral por venir a presentar este libro. Nosotros necesitamos y siempre somos promotores de esos espacios de debates donde podamos escuchar la historia en diferentes vertientes. Y es importante. Gracias. Gracias también decir hoy viernes a Edison Meléndez, que hace una pausa en este espacio para dedicarse a otras labores que viene desarrollando. Ha sido de gran importancia y sobre todo nosotros que hemos compartido parte de este trayecto, que con él comenzó con otros, yo pues continúo aquí en este espacio, que ha sido una puerta abierta a toda manifestación sin importar ideología, sin importar clase social ni nada por el estilo. Los aportes que ha hecho Meléndez son significativos porque viene de estudios importantes a través de la parte política y otros estudios, los cuales pues ha puesto a favor de todos los que han seguido este espacio, tanto Diario 55 como este conversatorio del café. Desearle lo mejor a Edison Meléndez en esto que sabemos no es el final, sino que es el inicio de cosas importantes que están dentro de sus proyectos de vida. Yo agradecido y sobre todo pues estamos siempre aquí fuera para ser la misma persona. Yo creo en la suerte y nosotros iniciamos comunicación Grandes Ligas de la mano de Ignacio Guerrero,
Fran Rodríguez. A mucha gente le tomaría años estar al lado de personas así, y a nosotros se nos hizo muchísimo fácil, Nos resta agradecerle al canal, a don Adalberto de León, todo este tiempo que estuvimos por aquí expresando sin cortapisa lo que nosotros sentimos, lo que pensamos y defendiendo esto, libertad total, y como decía Fran, el espacio más democrático que hay en la televisión de Santiago, donde no se discrimina absolutamente a nada. Yo agradecido, y de ustedes también. Se nos terminó el tiempo. Feliz resto del día, buen fin de semana y hasta siempre. Siempre estaremos en contacto. Las redes sociales nos permiten estar siempre en contacto con toda nuestra gente. Buen fin de semana. Bye bye. Cabral, muchísimas gracias por esto.